trabajo perteneciente a la categoría de aportaciones teóricas dentro del marco del Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, construido a través de sesiones de trabajo entre los docentes, el maestro Humberto Martínez Hipólito, académico de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, en donde se ha desempeñado y forjado como formador de formadores, aportando en gran medida a la vasta vida académica de la institución. Como parte del equipo de investigación y construcción del presente trabajo se encuentra el licenciado Hugo González Peña, quien también es parte del presente trabajo. Forma también parte del cuerpo académico de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina y tiene entre sus especialidades el experto manejo de la tecnología aplicada a la docencia. Por último, siendo parte también de este equipo, su servidor, el licenciado Víctor Pérez Ávila, orgullosamente parte del cuerpo docente del ENOGUAPO, especializado en lenguas, miembro los tres del equipo de diseño de líneas de investigación de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina. Tenemos juntos el agrado y honor de presentar el siguiente trabajo asignado en la línea de educación intercultural, que lleva por título Un nuevo sendero para la interculturalidad desde México y hacia la aldea global. Este trabajo hace reflexión acerca de la diversidad en que el entorno educativo ha deambulado por enfoques tales como la homogeneización cultural y lingüística heredada del periodo colonial, hasta asumir la interculturalidad como una necesidad esencial dado su reconocimiento a la identidad sociocultural de un país multilingüe y pluricultural, como lo es nuestra nación. Desde una perspectiva de equidad, la interculturalidad se interpreta como el intercambio entre culturas, en condiciones de igualdad, lo que implica una interacción de permanente reciprocidad, crecimiento y aprendizaje entre las personas que conviven. La dimensión de equidad que finalmente nos lleva a la interculturalidad debería construir sociedades sin hegemonía y dominación de una cultura frente a otra, involucrando el reconocimiento de identidades excluidas por parte de la hegemonía del gobierno que a través de los años nos ha llevado a ir lentamente construyendo un camino mal dirigido a la interculturalidad, lo que no implica acciones y comportamientos de inclusión y valoración del otro, sino más bien civilización y castellanización. Así, trataremos de revalorizar las culturas y lenguas originarias. Es decir, la interculturalidad pretende diálogos entre el univocismo y el equivocismo, logrando una convivencia democrática, así como la proyección a futuro de estrategias de Estado que finalmente conlleven a la evolución social hasta llegar a conformar una sociedad global e intercultural, y no solo dentro del ámbito regional o exclusivamente dentro de las instituciones interculturales, sino todo ello basado en el momento coyuntural histórico que nos brinda la Cuarta Transformación en el replanteamiento educativo por el cual atraviesa. La educación intercultural bilingüe ha pasado por un camino lleno de contragolpes y desaciertos, iniciando justo después de la Revolución, cuando se pretendía mexicanizar a los indios a través de la imposición de la lengua nacional. La idea, continuada por el Programa Integral Nacionalista de 1913, para convertir a estos entes indígenas en verdaderos ciudadanos nacionales. Para 1939, se conforma la Asamblea de Filólogos y Lingüistas en Pátzcuaro, Michoacán, y se concluye que la educación bilingüe será el modelo educativo para las poblaciones indígenas. La enseñanza, y cito, en lengua materna, por maestros que hablen la lengua vernácula e impartan sus conocimientos elementales en lengua indígena para proceder más tarde a la enseñanza del idioma nacional. Era esta la concepción teórica de esa asamblea de filólogos y lingüistas. Después de 20 años que inicia este camino, apenas empieza a dar lugar a una lengua originaria. Posterior a esto, dentro del gobierno cardenista, por primera vez se le considera al indígena como ente social, capaz de integrarse a la sociedad sin menospreciar su lengua, ha dado pequeñísima luz a los aires de inclusión. Posteriormente, para la segunda mitad de la década de los 70, la Asociación Nacional de Profesores Indígenas Bilingües
presionaron al gobierno, logrando que en 1978 por fin se creara la Dirección General de Educación Indígena, siendo un logro más para poco a poco dirimir las barreras políticas e institucionales que existen en este rubro. Sin embargo, poco después, durante el régimen salinista, se contrapone la fracción A del artículo 3 constitucional, indicando en lo referente a la educación indígena que solo se impartirá obligatoriamente en español, lo cual provoca un nuevo retroceso en este sentido. Pero para el 1 de diciembre de 1994, la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional provee de nuevas expectativas para las culturas y los pueblos indígenas. Las culturas y las lenguas originarias de los diferentes grupos étnicos y la educación indígena fueron materia de discusión y negociación frente al gobierno federal, provocando que estos rubros cobraran prioridad en los futuros programas educativos oficiales. Con esta serie de antecedentes, no es sino hasta el Plan de Desarrollo 2001-2006, con la alternancia en el poder y las esperanzas de un cambio dentro del devenir educativo de los grupos culturales originarios, cuando por fin aparece la institución para la educación indígena de la educación intercultural bilingüe. Esto como el enfoque educativo más pertinente en los contextos multiculturales y plurilingües del mundo contemporáneo. Lo expresa así el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Se empieza a considerar entonces a la nación mexicana como una cultura heterogénea. Se hacen manifiestas las muchas identidades étnicas existentes y dando crédito inminente a esta heterogeneidad mexicana contenida en nuestro país. Es así que en la Ley General de Educación, en el artículo 7 y la fracción cuarta, dice así: la educación que imparta el Estado promoverá mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y, además, en español, dando con ello solidez legal a la educación intercultural bilingüe y plurilingüe de nuestro país, en el cual tomamos parte protagónica los formadores de profesores, pues debemos tener en cuenta el momento coyuntural e histórico y la responsabilidad social que esto conlleva, pues así nos ha sido conferida, ya que no solo tenemos a cargo la educación de las generaciones futuras, sino también vamos a dar un paso a la colocación de la piedra angular para la construcción de una sociedad intercultural y global, que sea consciente de sus características originarias, que valore y respete las características del otro, y además que tenga las herramientas para hacer crecer a su comunidad e interactuar dentro de cualquier contexto al que enfrente de manera proactiva, con liderazgo y una indeleble identidad propia de la cual estar orgulloso y siempre dispuesto a compartirla. Al arribar al presente, nos encontramos entonces en un escenario que no se había presentado en la historia mexicana nunca antes. Los comicios del 2018 en México establecieron un parteaguas en todos los sentidos. El voto fue muchísimo más abundante que en el inicio de la alternancia y además totalmente contundente. El entonces candidato Andrés Manuel López Obrador obtuvo la mayor cantidad de votos registrados que en cualquiera de las elecciones pasadas, y con esto se consolidó lo que ahora conocemos como la Cuarta Transformación del país. Dentro de esta Cuarta Transformación, como se le denomina ya, se dio una gran importancia a la participación ciudadana, en todos los aspectos de verdadera relevancia para la sociedad mexicana, además de dar un papel protagónico al reposicionamiento de las lenguas y culturas originarias. Esto se realizó promoviendo espacios de participación e interacción social tales como las consultas ciudadanas, los foros públicos de discusión, mesas de trabajo, proyectos de desarrollo propuestos desde los mismos interesados y muchas otras acciones. Dada la gran importancia que la educación representa para la estabilidad y desarrollo de una nación, o de esta nación, aquí se crea el mecanismo de participación denominado primeramente por un Acuerdo Nacional de Educación,
en el cual el objetivo fue convocar a todos los actores involucrados en la educación básica, media superior y superior del país: maestros, alumnos, padres de familia, legisladores e investigadores, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil y todo aquel que estuviera interesado en aportar propuestas para la construcción de políticas públicas que permitan al país alcanzar una educación con equidad y calidad en todos los niveles educativos y que beneficie a los habitantes del país, siendo este el escenario pertinente e inclusivo en el cual podemos realmente lograr un importantísimo aporte en las escuelas normales de la nación. Pues no solo tenemos la responsabilidad de interactuar nuevamente con los futuros formadores que se desarrollarán dentro de los distintos o para los distintos trayectos escolares como es el básico, medio superior y superior, sino que además los futuros docentes que son formados en las escuelas normales se enfrentarán a un reto mayor: ser punta de lanza en la creación de una sociedad global, diversa, democrática, siendo estos futuros docentes los que iniciarán dicha transformación social en el corazón histórico y cultural de nuestro país, el cual poco a poco irá permeando el resto de los sectores que componen a nuestra sociedad para desarrollar la equidad, la inclusión, pero sobre todo la interculturalidad, hasta lograr que se consoliden finalmente lo que es imperante en la actual realidad histórico, social y global. La educación no puede establecerse sin considerar elementos como la pertinencia, la equidad, la eficiencia y el humanismo. No puede prescindir de la pertinencia en su sentido más estricto de responder a las características culturales y lingüísticas de la población. Una educación pertinente es aquella que constituye un factor para el desarrollo y el fortalecimiento de la cultura de los grupos sociales que interactúan o que conviven en un mismo lugar o en distintos lugares. Una parte que es el respeto a esas distintas perspectivas desde las cuales se comprende y explica la vida, esas cosmovisiones. El sistema educativo nacional tiene que aprender y aprovechar la diversidad como un recurso de aprendizaje, como un método de enseñanza y como un enfoque transversal que debería atravesar todos y cada uno de los niveles y subsistemas de todas las edades y regiones atendidas por la educación mexicana. No problematizarla o estigmatizarla. El país requiere de un enfoque intercultural que forme a todas y todos para convivir, respetar y apreciar al otro diverso, que genere capacidades y competencias interculturales tan necesarias para la inclusión, pero también para la pacificación social de nuestro país. Estas competencias no se generan mediante un único enfoque de la sociedad, sino que los saberes haceres requeridos para convivir entre culturas y entre lenguas, entre géneros y entre otras características que singularizan a cada uno de estos grupos. Necesariamente se desarrollan estas estrategias se desarrollan desde abajo, partiendo de los diferentes contextos de diversidad local y regional, así como desde los inicios del transcurso escolar. Es decir, desde los primeros años tenemos que ir preparando a estas generaciones para apreciar de una manera distinta. Y no puede haber respuestas educativas idénticas para situaciones tan heterogéneas como las que caracterizan a los contextos rurales y urbanos, indígenas y mestizos, comunitarios y migratorios. Dentro de todo este marco filosófico en que se inserta la educación normal, permea la identificación la definición de toda su normatividad, finalidades y propósitos educativos, así como las competencias a desarrollar por los docentes en formación, para que conduzcan de una manera pertinente los procesos de aprendizaje de los alumnos en el contexto de la transformación permanente que sufren toda la sociedad. Por lo tanto, la actualización del currículo como un proceso permanente de cambio en el que los avances del conocimiento del campo educativo se incorporan a la propuesta curricular para su transformación, para lograr una visión holística del fenómeno educativo que conduzca a los actores de la educación normal a reflexionar, a investigar y resolver problemas de manera pertinente y adecuada
dando como resultado un sólido conocimiento del contenido relacionado con lo que deben enseñar y su manera de enseñarlo, una comprensión sobre el desarrollo y el aprendizaje de todos los estudiantes, una habilidad general para organizar, para explicar ideas, para realizar diagnósticos, así como una gran capacidad de adaptación a las diferentes situaciones que se le presentan para encontrar las soluciones más adecuadas en cada uno de sus contextos. Es por esto de vital importancia el expresar en plataformas educativas las áreas de oportunidades identificadas, tales como las contradicciones que enfrentan los docentes para enseñar las dos lenguas cuando las condiciones de continuidad escolar de los niños y niñas indígenas en secundaria y los siguientes niveles solo reconocen el dominio oral y escrito del español, además de no contar con educación indígena o intercultural y bilingüe después de la primaria. La desubicación, número 2, la desubicación lingüística de los docentes que se asigna a las escuelas de educación primaria y preescolar indígena. La persistente, número 3, la persistente denominación en distintos niveles sobre los niños y maestros por ser hablantes de lenguas originarias. Y número 4, la negación desde el sistema escolar que se hace de los saberes y prácticas culturales de los pueblos originarios, siendo este el primer momento de un proceso de concientización en cuanto al papel desempeñado por los formadores de formadores dentro de este rubro, ya que no solamente tenemos por objetivo la educación de las futuras generaciones, sino también el lograr el rediseño consciente de estas características originarias, que se valoren y respeten estas particularidades del otro y que además se ha diseñado para funcionar en contextos distintos, es decir, tomando en cuenta las percepciones que hay en torno de la formación académica, y lo verdaderamente importante es cómo debemos de transformar a esta sociedad por medio de nuestro desempeño desde la educación. Esto tiene un inicio en una gran paradoja que ha dirigido nuestros esfuerzos como sociedad de manera casi imperceptible. El indigenismo y el nacionalismo han sido prueba de ello, pero en realidad es que estos sobrenombres solo son el producto de una identidad negada, como en algún momento lo definiría el maestro Bonfilo Ataya. Y podríamos disertar acerca de esto, pero el punto importante es que, como heredamos esta cultura milenaria y dentro de nuestra posición natural hay motores de cambio social como profesores, debemos tratar de dar sentido al movimiento coyuntural en el que hoy nos encontramos inmersos, pues nuestro verdadero objetivo es recuperar esa identidad ancestralmente negada. Por todo esto, el papel de la interculturalidad se convierte en un elemento esencial para las escuelas normales del país, pues la perspectiva actual únicamente dirige estas instituciones de índole intercultural a la preservación de lenguas y culturas originarias, lo que es verdaderamente valioso, pero su carácter intercultural obliga a pensar más allá de la simple preservación y uso de estos elementos, por lo que debería crearse una red de proyección, es decir, sentar las bases para una verdadera reestructuración del sistema educativo normal en nuestra entidad nacional, en el que se encuentra inmersa esta educación intercultural, pero de forma muy reducida, y que debería formar parte de todos los currículos normalistas del país, como fomento de nuestra identidad nacional y además como estrategia para lograr una sociedad que se reconoce como diversa, global, inclusiva y democrática. La meta que finalmente se pretendería alcanzar dentro de esta formación de los docentes interculturales en todas las escuelas normales del país sería que estos sean capaces de infundir en sus estudiantes la visión diferenciada de las múltiples realidades que conviven en la sociedad mexicana, tanto en las correspondientes a las lenguas y culturas originarias, como en todas las demás corrientes y subculturas que se encuentren dentro de estos contextos, aprendiendo también de ellas e interactuando a través de los saberes haceres propios de estas diversas identidades culturales y de la suya misma, para así compartir esta aldea global, logrando también el reposicionamiento y proyección de estas lenguas y culturas originarias, forjando a los futuros ciudadanos de nuestro país
con esta esencia intercultural como un pilar más dentro de nuestra sociedad. Pues esta es la ponencia que diseñamos para este tema, y bueno, nos complace mucho preparar con ustedes y compartir este tema de un nuevo sendero para la interculturalidad desde México y hacia la aldea global. Agradecemos mucho su atención y esperamos haya sido grata esta ponencia. Hasta luego.